buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 2 de mayo de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 17 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrados, procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, 23ª parte, el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Asimismo, informo que por petición de los magistrados de la segunda y cuarta sala, los tocas 2 y 150, ambos del 2018, listados como quinto y 14º puntos del orden del día respectivamente, serán retirados de la sesión. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación que ha sido señalada por el secretario general. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Doy inicio con el tercer punto del orden del día correspondiente al toca número 99/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el licenciado autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la causa natural en contra de la sentencia de fecha 22 de febrero de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 798/16 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad del acto impugnado. Para los efectos precisados en el considerando quinto de la sentencia, para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución emitida por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato el 27 de enero de 2014. El magistrado de la primera sala de este tribunal, en el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, negó el sobreseimiento porque el acto impugnado en el proceso de origen no era materia de otro proceso, porque los concesionarios del servicio público pueden ser sujetos de diversas responsabilidades administrativas, penal, civil. En la especie de las pruebas se observa que civil y penalmente ya se dictaron las respectivas resoluciones, sin embargo, no existe una resolución administrativa, por ello se negó el sobreseimiento. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque la autoridad demandada fue omisa en requerir el documento original para tener por acreditada la personalidad de la parte actora. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la causa natural, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El agravio primero, consistente en que la negativa de sobreseer el proceso es ilegal, ya que la sala de origen no consideró el expediente C99/2015 del Juzgado Cuarto de Partido del municipio de Celaya, Guanajuato, y el agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la nulidad es ilegal, ya que la sala de origen no consideró
que la parte actora ofreció copias simples para acreditar su personalidad, a consideración de este pleno son inoperantes por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se negó el sobreseimiento porque los concesionarios del servicio público en sus diversas modalidades pueden ser sujetos de diversas responsabilidades y se decretó la nulidad porque el demandado fue omiso en requerir el documento original para tener por acreditada la personalidad de la parte actora. En ese contexto tenemos que en los agravios expresados por el recurrente no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida. Para profundizar en lo anterior, es de señalarse que el recurso de reclamación, en esencia, es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por el recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, ya sea acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en los agravios objetos de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos o motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que el acto impugnado no es materia de otro proceso, consistente en que los concesionarios del servicio público pueden ser sujetos de diversas responsabilidades y decretar la nulidad consistente en que el demandado fue omiso en requerir el documento original para tener por acreditada la personalidad de la parte actora, sino que se limitó a manifestar que en la sentencia recurrida no se consideró el expediente C99/2015 y que la parte actora ofreció copias simples para acreditar su personalidad, sin verter argumentos que desvirtúen que son distintas las responsabilidades del concesionario y que la demandada omitió requerir que la parte actora acreditara su personalidad. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones el recurrente no combatió frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida y en las que se apoyó la sala de origen para negar el sobreseimiento consistente en que los concesionarios del servicio público pueden ser sujetos de diversas responsabilidades y decretar la nulidad, consistente en que el demandado fue omiso en requerir el documento original para tener por acreditada la personalidad de la parte actora, lo cual torna inoperantes los agravios que se analizan. Dicho de modo diverso, si del contraste entre los razonamientos plasmados en la sentencia recurrida con los agravios expuestos en el recurso de reclamación se advierte que en estos últimos el recurrente no combatió de modo alguno las consideraciones de la sentencia que se revisa, entonces los mismos resultan inoperantes, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la sala responsable. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 99/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se cede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca 3/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 30 de noviembre de 2016, pronunciado en el proceso administrativo 490/16 y su acumulado 535/16, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el que se decreta el sobreseimiento en el proceso y en particular la resolución pronunciada
con fecha 26 de marzo de 2018 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en el expediente auxiliar 1069/17, relativo al amparo directo administrativo 1148/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito. En el fallo del expediente auxiliar 1069/2017, relativo al amparo directo administrativo 1148/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, se determinó que este Pleno dejara sin efecto la resolución reclamada. En atención a lo anterior, ese tribunal en Pleno deja insubsistente la resolución de fecha 3 de mayo de 2017. Además, se decretó que este Pleno debe revocar el acuerdo recurrido siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito. En atención a lo anterior, se emite lo siguiente. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Primero, en el proceso administrativo principal, las actoras promovieron los procesos administrativos en contra de diversos documentos que fueron otorgados a la persona moral tercero con motivo de la construcción de un condominio. Segundo, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el acuerdo que ahora se revisa, sobreseyó el proceso por falta de interés jurídico de la parte actora, ya que no existe un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. Asimismo, el predio en el que se construirán las torres departamentales, no obstante que se encuentra cerca de la propiedad de las actoras, no les está invadiendo su propiedad. Además, el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, no establece derecho alguno para los vecinos de un condominio. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio, identificado como primero, el cual, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado porque en la resolución pronunciada con fecha 26 de marzo de 2018 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en la resolución del expediente auxiliar 1069/2017, relativo al amparo directo administrativo 1148/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, se resolvió lo siguiente. En la resolución reclamada, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, señalado ahora como responsable, desestimó el único agravio hecho valer al considerar medularmente que de los criterios jurisprudenciales y aislados que en tal escrito se citaron, relacionados con el interés jurídico y el interés legítimo, se desprende como elemento común la existencia de un derecho que pueda llegar a transgredirse por el acto de autoridad, aunque dicho acto no esté dirigido al particular que interpondrá la demanda, y que en el caso, el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, no establece algún derecho a favor de la parte actora, ya que ninguno de sus artículos establece algún derecho para los vecinos de un condominio. Asimismo, la responsable expuso que la efectividad del derecho a una tutela judicial efectiva no implica soslayar las reglas de procedencia del proceso de nulidad, pues esto, además de controvertir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica, debido a que la parte recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e incluso contrario a ella, por lo que reiteró que si en los términos precisados los actos impugnados no transgreden algún derecho tutelado a favor de la parte actora, lo procedente era sobreseer en los juicios acumulados, por lo que confirmó el acuerdo recurrido. De esta forma de resolver, se desprende que la autoridad responsable dejó de advertir que las quejosas, en sus respectivas demandas de nulidad, adujeron que los actos impugnados vulneran sus derechos fundamentales, ecológicos, ambientales, desde la perspectiva del interés legítimo en virtud de su situación, especialmente al orden jurídico, esto es, frente al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. En efecto, en los procedimientos de nulidad acumulados, las ahora quejosas narraron como hechos de su demanda y motivo de las mismas que con los actos administrativos impugnados se autorizó la construcción de 2 torres departamentales cuyas ventanas de los departamentos tendrán vista hacia el inmueble propiedad de la casa de cada una de ellas, lo que adujeron vulnera su derecho a la intimidad,
a la privacidad y a una vivienda digna y decorosa en todos sus alcances. Estos derechos, indicaron las actoras aquí quejosas, están protegidos en los artículos 4 y 16 de la Constitución Federal, los cuales estimaron violados entre otros. Para justificar la afectación aducida, las aquí quejosas expusieron sustancialmente que, dada la cercanía de las torres a sus domicilios, escasos metros, no podrán disfrutar de la privacidad dentro de sus viviendas y ellas y sus familias estarán a la vista de todas las personas que habiten los departamentos. Además que, una vez construidos los departamentos, se verán privadas de todos los elementos medioambientales indispensables de iluminación y de seguridad, entre otras razones. Esto es, al aducir las actoras aquí quejosas que la construcción de las torres departamentales vulneran su derecho a la intimidad, a la privacidad y a tener una vivienda digna y decorosa, con todo lo que esto implica, de ninguna manera se dijo porque los actos impugnados estuvieran dirigidos a la hora quejosas y que en razón de ello se les vulneran algún derecho subjetivo en forma directa, sino que el sustento del ejercicio de su acción administrativa lo hicieron consistir en que esa afectación surge de manera indirecta y colateral por la construcción de las torres departamentales, de donde se obtiene que no hicieron valer interés jurídico, sino legítimo. Resulta entonces que con la afirmación de la responsable en cuanto a que la actora carece de la titularidad de un derecho subjetivo, porque el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, no establece ningún derecho a favor de la parte actora, ya que ninguno de sus artículos establece de algún derecho para los vecinos de un condominio, deja de observar en su justa dimensión tanto el hecho de que las ahora impetrantes comparecieron al juicio de nulidad reclamando la violación indirecta a derechos fundamentales, como que esos derechos aducidos no los ubicaron en el cuerpo normativo citado, sino en la Constitución Política de los Estados mexicanos y en otros ordenamientos de carácter internacional que, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son también fuente de derecho. Esto es, el Pleno del Tribunal Resolutor, señalado como autoridad responsable, soslayan la precisión que hacen las actoras, ahora quejosas, en su respectiva demanda de nulidad, en el sentido de que los derechos fundamentales que aducen les han sido violados con los actos administrativos impugnados de nulidad, se encuentran protegidos o consagrados en diversos preceptos constitucionales e instrumentos internacionales que incluso transcriben en su demanda, siendo esas la razón por la que centró su atención en lo dispuesto en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, para concluir que este ordenamiento no establece algún derecho a favor de las actoras, sin atender al planteamiento de la demanda, como lo ordenan los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Al respecto, conviene señalar que, conforme al artículo 261, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones que no afecten los intereses jurídicos del actor. Por su parte, el artículo 262, fracción segunda, prevé que en el proceso administrativo procede el sobreseimiento cuando, durante el proceso apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia que se refiere al artículo 261 mencionado. También preceptúa que para dictar resolución en los casos de sobreseimiento no será necesario que se hubiere celebrado la audiencia. Lo anterior significa que la improcedencia del juicio de nulidad por la falta de interés jurídico o legítimo del actor, por ejemplo, puede ser decretada en cualquier momento del juicio sin esperar a que se celebre la audiencia final. Sin embargo, esto no significa que se prive a la quejosa de demostrar ese interés, pues el interés que debe justificar la parte actora para promover el juicio y obtener una sentencia no es el relativo a acreditar plenamente su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. Dicho en otras palabras, los artículos 261 y 262 del mencionado código aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo en el que el interés jurídico se constituye en un presupuesto de procedencia de la acción, mas no en un requisito de legitimación para acudir al juicio. En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 265 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el escrito de demanda deberá expresar. A su vez,
El ordinal 267 del cuerpo normativo en consulta dispone que cuando la demanda no reúna los requisitos que establece el artículo 265 o no se adjunten los documentos a que se refiere el numeral 266, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. De lo anterior se advierte que el Tribunal de lo Contencioso no está facultado para sobreseer por falta de interés jurídico sin antes verificar el caudal probatorio, por no ser un requisito de admisibilidad de la demanda, sino de procedencia de la acción a resolverse en la sentencia que llegue a dictarse. No obstante, volviendo al tema debatido, para confirmar el sobreseimiento anticipado en los juicios de nulidad de origen, el Tribunal Administrativo expuso como consideración toral. De lo anterior se desprende que al emitir la resolución reclamada, la autoridad responsable pasa por alto que, en virtud de la distancia que hay entre el inmueble que habitan las quejosas y el terreno en que se está llevando a cabo la construcción, no se puede descartar la posible vulneración de los derechos fundamentales por ellas invocados, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano referidos en los escritos de demanda de nulidad. Cuestiones que, evidentemente, deben ser materia de estudio en la sentencia definitiva y no de manera previa, puesto que, al no haberse agotado la secuela procesal, no se tiene conocimiento respecto a si existen o no elementos suficientes para determinar si la autorización otorgada por las autoridades municipales para la construcción de 2 torres departamentales de 22 pisos de altura producen afectación a la esfera de derechos fundamentales invocados por las quejosas. Lo anterior es así, pues como se destacó en líneas anteriores, durante el trámite del juicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, sin que pueda realizarse un análisis exhaustivo sobre dichos requisitos, previo al dictado de la sentencia, por no ser ese el momento oportuno para emitir una determinación de esa naturaleza, ya que para resolver de esa forma durante el desahogo del procedimiento, únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a esta, y eventualmente aquellas que justifiquen plenamente y sin lugar a dudas la improcedencia, lo que en el caso no sucede. De esta manera, contrario a lo que resolvió el Pleno responsable, la autoridad de primer grado no puede llevar a cabo el análisis de los actos impugnados de nulidad en un acto previo a la emisión de la sentencia respectiva, con el propósito de verificar si se afecta o no la esfera de los derechos de la parte actora, sino que debe continuarse el trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada y en su momento, una vez agotada la secuela procesal, resolver lo que en derecho corresponda, tomando en cuenta para ello las pruebas allegadas por las partes y pudiendo llegar a sobreseer en el juicio de nulidad si ese llegara a ser el resultado correspondiente al análisis del contexto jurídico sometido a su potestad. Así las cosas, ante lo fundado del agravio único hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es revocar el acuerdo que ahora se revisa para efecto de que se continúe con el proceso con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesta la ponencia, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 3/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión y en virtud de que ha sido retirado el TOCA listado como quinto punto del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Solicito o someta a este cuerpo colegiado la exposición conjunta de los puntos del orden del día marcados como 6 y 7, correspondiente a los tocas número 43/18 y 46/18, por tratarse de agravios iguales y siendo iguales partes también, y que en su caso la votación sea de forma separada.
Magistrados, está a su consideración la solicitud de la magistrada Marisela Torres Serrano en el sentido de exponer de manera conjunta los tocas 43, diagonal 18 y 46, diagonal 18, dándose en su momento la votación de una manera separada. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Magistrada Marisela Torres, su propuesta ha sido aprobada y tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Toca 43, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, Guanajuato, demandado en contra de la sentencia de 3 de noviembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 673, diagonal 17, por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. En vía de consecuencia, se ordenó a la Tesorería Municipal de Celaya que devolviera al actor a la cantidad que pagó por la multa impuesta y se reconoció al actor el derecho a que le sean pagados los intereses generados por el pago de la multa. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la infracción de fecha 8 de marzo de 2017, mediante la cual se levantó una infracción por el supuesto de no obedecer el alto del semáforo deliberadamente. En el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad. En el considerando sexto de la sentencia se determinó que la autoridad debía pagar intereses con fundamento en el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, Guanajuato, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el hecho de que el actor haya pagado la multa no le da la calidad de contribuyente. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 53, segundo párrafo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato consigna que el contribuyente que, habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable, tendrá derecho a obtener el pago de intereses sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. En el agravio objeto de estudio se expresó que el hecho de que el actor haya pagado la multa no le da la calidad de contribuyente. Al respecto, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española existe una definición en sentido amplio y otra en sentido estricto de contribuyente. La definición en sentido amplio consiste en que contribuye. La definición en sentido estricto consiste en persona obligada por ley al pago de un impuesto. Es de resaltarse que la definición amplia no restringe la denominación de contribuyente al que paga un impuesto, mientras que la estricta sí. En este contexto tenemos que el actor, quien pagó una multa, se encuentra dentro de la definición de contribuyente en sentido amplio, ya que esta definición consiste en que contribuye. Esto es, el que contribuye en el presente caso al gasto público, y es de explorado derecho que las multas son destinadas al gasto público. Idéntico concepto de contribuyente proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual se desprende que contribuyente es el sujeto pasivo de un tributo. Dentro de este contexto tenemos que el actor, quien pagó una multa, es contribuyente, ya que al pagar es el sujeto pasivo y la multa es un tributo. Respecto de las tesis invocadas en el agravio objeto de estudio, es de señalarse que de las mismas no se desprende que el que paga una multa no sea un contribuyente, ya que las mismas no lo señalan así contundentemente. Por ello, prevalece el principio de derecho que señala, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. El agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal dado que la multa pagada por el actor no es un crédito fiscal, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Como se señaló anteriormente, el artículo 53, segundo párrafo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, consigna que el contribuyente que, habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad, interponga oportunamente
los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable, tendrá derecho a obtener el pago de intereses sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. En relación a lo anterior, en el agravio objeto de estudio se expresó que la multa no es un crédito fiscal. Al respecto, es de señalarse que la multa impuesta es un crédito fiscal, ya que la propia autoridad recurrente reconoció que la misma se le puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Respecto de la tesis invocada en el agravio objeto de estudio, es de señalarse que la misma, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se considerará por no ser jurisprudencia y consistir únicamente en una tesis aislada. Por ello, prevalece el principio de derecho que señala: donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se pone a su consideración la resolución del TOCA 43/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. A continuación, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 46/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias y en virtud de la exposición en conjunto de los TOCA listados como sexto y séptimo puntos, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del octavo punto del orden del día, en primer lugar, someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución TOCA 40/18, interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 1539/2017, en contra de la sentencia de 7 de diciembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala. Previo a exponer las consideraciones que sustentan el sentido de este proyecto, es necesario referir que el proceso de origen se promovió en contra del acto mediante el cual el director jurídico, subdirector general de prestaciones y subdirector general de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato negaron al actor la devolución de los importes que por el crédito hipotecario que se le otorgó se le estuvieron descontando con posterioridad a la emisión del dictamen del estado de invalidez definitivo de fecha 30 de mayo de 2012 y hasta la segunda quincena de diciembre de 2015. Seguido el trámite del proceso administrativo, la segunda sala dictó la sentencia respectiva el 7 de diciembre de 2017 en los siguientes términos. Se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que las autoridades demandadas emitieran otro en el que ordenen que se reintegre al actor la cantidad que por el crédito hipotecario se le estuvo descontando desde la primera quincena del mes de junio de 2012 y hasta la segunda quincena de diciembre de 2015. Se reconoció al actor el derecho a que se le reintegraran los importes que se le estuvieron descontando y se condenó a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Como único concepto de agravio, la parte inconforme sostiene que la sentencia recurrida vulnera los principios de legalidad y congruencia, pues estima que no es factible determinar, como así lo hizo la segunda sala, que a raíz de no existir disposición jurídica que regule a partir de cuándo se otorgue el autoseguro por invalidez, lo procedente es equipararlo con el autoseguro por muerte y determinar que aquel debe aplicarse desde la declaración de invalidez. Arguyen que el artículo 40 de la Ley de Seguridad Social del Estado sí establece que el autoseguro por invalidez comenzará a aplicarse una vez que el asegurado haya sido dado de baja. El planteamiento referido es infundado. Conforme a los artículos 88, primer párrafo, y 91A de la Ley de Seguridad Social del Estado, el asegurado o pensionista que obtenga un préstamo hipotecario adquirirá con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
un autoseguro anual a su cargo, que tendrá por objeto garantizar la liquidación del adeudo a favor del instituto para el caso de muerte, invalidez total y permanente e incapacidad total y permanente del asegurado o pensionista. Por su parte, el numeral 40 de la citada ley establece que la pensión por invalidez se otorgará a partir de la fecha en que el trabajador cause baja del servicio. Ahora bien, aun cuando no existe una disposición que expresamente establezca el momento a partir del cual deba aplicarse el autoseguro en caso de invalidez de una interpretación teleológica al citado artículo 91A, debe entenderse que ello ocurrirá una vez que se determine el estado de invalidez, pues ese es precisamente el supuesto fáctico que la propia norma prevé como condición para que opere el seguro en cuestión. En cambio, considerar que el autoseguro opera hasta que el asegurado o pensionista cause baja, como lo alega la parte inconforme, implicaría la imposición de un requisito que no se encuentra previsto de manera expresa en la Ley Estatal de Seguridad Social para hacer efectiva tal prerrogativa, sino que lo prevé únicamente para el otorgamiento de la pensión por invalidez en el citado artículo 40. Bajo tales premisas, es correcta la interpretación integradora que realizó la Sala en el caso concreto, al asimilar el autoseguro en caso de invalidez al de muerte, habida cuenta que basta que se haya actualizado el supuesto descrito en la norma, encontrarse en estado de invalidez, para que surja el derecho del actor a que sea aplicado el autoseguro establecido en el artículo 91A de la Ley Estatal de Seguridad Social. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 40/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 9º punto del orden del día, expongo ahora el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 56/18, interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso 1082/2017 en contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2017 dictada por el entonces magistrado de la segunda sala. En la sentencia materia de análisis, la segunda sala decretó la nulidad total del acto mediante el cual un inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte, así como la respectiva imposición de la sanción económica. Además, reconoció al actor el derecho a que se le reintegre la cantidad que pagó por la multa impuesta con sus respectivos intereses y condenó al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Por un lado, la parte recurrente alega que la boleta de infracción impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada porque se plasmaron los preceptos normativos, así como los motivos que dieron lugar a su emisión. Añade que no existe disposición normativa alguna que le imponga el deber de requerir a los pasajeros su nombre, ya que la conducta infractora fue realizada por el operador del vehículo. El anterior planteamiento es infundado, pues en el caso concreto no puede estimarse que el acto impugnado en el proceso de origen cumpla con el requisito de debida motivación exigido por el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, como se explicará a continuación. De la boleta de infracción número 26.863 se advierte que la infracción imputada a la parte actora consistió en ofrecer y prestar el servicio de transporte ejecutivo de manera libre o directa en la vía pública, teniendo autorizada la plataforma electrónica. Ante tal imputación, resultaba especialmente relevante que el inspector demandado, ahora recurrente, al menos especificara en la boleta de infracción con claridad y concreción que detuvo el vehículo, que verificó que el conductor contara con concesión o permiso para prestar el servicio público y especial y que interrogó a la persona que abordaba el vehículo. También era necesario que la autoridad especificara que al inspeccionar el teléfono móvil del conductor se percató de que al momento en que el conductor se encontraba transportando a una pasajera, la aplicación estaba desactivada. Luego, como las manifestaciones plasmadas en la boleta de infracción son insuficientes para sustentar el acto impugnado, lo cual se equipara a una falta de motivación
habida cuenta que no se expusieron las razones mínimas a fin de que el actor estuviera en posibilidad de verificar si el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en la norma jurídica aplicada, de ahí que se considere acertado lo resuelto por la segunda sala en relación a que sí se actualiza la causa de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. La parte inconforme también refiere que al detallar el concepto de infracción no se plasmó el artículo 257 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, por lo que, según alega, no se generó incertidumbre en el destinatario del acto. El argumento de mérito es inoperante, ya que las consideraciones de la sentencia que aún perviven a causa de la ineficacia de los argumentos encaminados a cuestionar la determinación de la sala en torno a la indebida motivación de la boleta de infracción impugnada son suficientes por sí mismas para soportar la declaratoria de anulación. En diverso orden de ideas, la parte recurrente refiere que lo resuelto en la sentencia recurrida en cuanto a la procedencia del pago de intereses generados con motivo de la multa impuesta le causa agravio, ya que según expresa dicho pago no es procedente en el caso concreto. Tal disertación es fundada. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal Estatal establecen que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Por otro lado, en los artículos 29 y 38, párrafo tercero del mismo ordenamiento, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, aplicando para ello el factor de actualización a las cantidades correspondientes. En este contexto se concluye que en el proceso de origen no es procedente el pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución. En cambio, como el pago que realizó el actor deriva de la multa que se le impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrársele el monto que erogó más la actualización respectiva. Por tanto, esta ponencia propone modificar la sentencia controvertida para efecto de no reconocer al actor el derecho al pago de intereses, pero sí a la devolución del importe actualizado que erogó por concepto de la multa que se le impuso a raíz de la boleta de infracción impugnada en la causa de origen. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 56/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. A continuación, solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 80 y 92, ambos de 2018, correspondientes a los puntos 10º y 12º del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias dictadas por la misma sala, sustentadas en consideraciones análogas. Se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. En ese sentido, magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por la suscrita, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Los TOCAS 80 y 92, ambos del 2018, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por las autoridades demandadas en los procesos administrativos 774/2016 y 492/2017, en contra de las sentencias dictadas por la magistrada de la segunda sala los días 9 y 16 de enero de 2018. A manera de preámbulo se señala que en las sentencias recurridas se decretó la nulidad de las actas de infracción emitidas por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, en las que se determinó respectivamente que los actores cometieron infracciones a la normativa municipal en materia de tránsito. Además, se reconoció a los demandantes el derecho a la devolución del importe que erogaron por las multas impuestas, más los intereses generados desde que efectuaron los pagos y hasta que se lleve a cabo la devolución. En su expresión de agravios, las autoridades recurrentes sostienen que no es procedente el pago de intereses, pues estos no formaban parte del patrimonio de los actores antes de que hubieran enterado los importes de la multa y además no se trata de créditos fiscales. Los planteamientos referidos son infundados. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53,
establece dos supuestos para el nacimiento del derecho al pago de intereses. Uno, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Y segundo, cuando sin solicitud de por medio el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad, como sucedió en la especie. En efecto, como en los casos que se analizan, la calificación de pago de lo indebido provino de los medios de defensa promovidos contra el establecimiento de los respectivos créditos fiscales, obteniendo la nulidad de la imposición, calificación y pago de dichas multas, entonces es evidente que se trata precisamente del segundo supuesto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal para la generación de intereses derivada de pagos declarados como indebidos con motivo de los medios de defensa ejercidos. Por otro lado, cierto es que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas como las impuestas a los actores constituyen aprovechamientos, pero también lo es que conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución. Así que, ante la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar las sentencias dictadas por la segunda sala. Señores magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 80/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación, se somete a votación el proyecto del TOCA 92/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalmente, para el desahogo del 11º punto del orden del día, someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 82/18, interpuesto por la autoridad codemandada en el proceso administrativo 1535/2016, en contra de la sentencia de 9 de enero de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala. Con el propósito de contextualizar el problema jurídico planteado, se relatarán los antecedentes relevantes del caso. Tenemos que en la demanda de origen, la parte actora señaló como actos impugnados la resolución dictada por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, dentro de un procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, así como el propio procedimiento. Como autoridades demandadas, la parte actora señaló a la referida Dirección General, así como a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Al dictar la sentencia en materia de análisis en este recurso, la sala determinó no sobreseer respecto a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación anterior, el director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato interpuso el presente recurso de reclamación. En su primer concepto de agravio, la autoridad ahora inconforme alega que no tiene el carácter de demandada, pues no se encuentra inmersa en ninguno de los supuestos descritos en el artículo 251, inciso A, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto o la resolución impugnada, ni intervino en el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones del que deriva. El argumento referido es fundado. Conforme al artículo 299, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las sentencias dictadas dentro del proceso administrativo deberán contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos. Para acatar tal cometido, las salas de este tribunal deben interpretar el sentido de la demanda estudiándola como un todo en su conjunto, para determinar con exactitud la intención del promovente, incluso con la totalidad de la información del expediente respectivo, es decir, atender a lo que quiso decir el actor y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, como se relató con anterioridad, en la demanda de origen, la parte actora señaló como acto impugnado la resolución dictada por el Director General de Recursos Materiales
y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado. Sin embargo, el procedimiento administrativo no puede ser considerado como un acto impugnado de manera destacada, habida cuenta que el proceso administrativo no procede contra actos procedimentales. Estimar lo contrario implicaría desnaturalizar su esencia. En ese contexto, debe considerarse que la intención de la parte actora fue controvertir la legalidad de la resolución dictada por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado. Luego, de acuerdo al artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para efectos del proceso administrativo, el carácter de autoridad demandada debe observarse desde un punto de vista formal, esto es, atendiendo a la naturaleza de la autoridad a la que se imputa la emisión del acto combatido. Así, para determinar si a una entidad administrativa puede reclamársele el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. Sobre tales consideraciones es inconcuso que el director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato no tiene el carácter de autoridad demandada, pues de las constancias que obran en el expediente de origen se desprende que la resolución impugnada fue dictada únicamente por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. En cambio, no se aprecia que la autoridad mencionada haya ordenado, ejecutado o intentado ejecutar la resolución impugnada. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 con relación al diverso numeral 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que obliga a sobreseer en la causa primigenia. Así las cosas, con base en las consideraciones expresadas, esta ponencia propone modificar la sentencia recurrida para efecto de sobreseer en el proceso de origen únicamente en relación con el director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Importa precisar que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación sugerida quedarían incólumes, por lo que el fallo seguiría rigiendo en todo lo no modificado. En tales condiciones, el segundo y último concepto de agravio, donde se cuestiona la declaratoria de nulidad, resultan inoperantes, pues esa decisión evidentemente no irroga agravio alguno a la autoridad recurrente al haberse sobreseído el proceso de origen respecto a dicha autoridad. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 82/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y en virtud de la exposición en conjunto de los asuntos listados como 10º y 12º puntos del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 13º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en este sentido, al TOCA 111 del 2016, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2016, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 976 de 2015, mediante la cual se sobresee el proceso y, en particular, la resolución dictada el 12 de abril del 2017 por el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito dentro del auto de amparo directo administrativo número 1195. En el puntual acatamiento al fallo, este pleno deja insubsistente la resolución del 28 de junio del 2017 y procede a su cumplimiento en términos del mismo. Así pues, basados en los argumentos del Tribunal de Amparo, este pleno dicta la presente resolución en la que revoca el sobreseimiento decretado por el entonces magistrado de la segunda sala de este tribunal. Lo anterior es así, ya que a decir del Tribunal Federal en la especie no actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción 7 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato en relación con el numeral 3 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, esto es, la incompetencia de este órgano jurisdiccional.
puesto que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada mediante el recurso de reclamación, este Pleno, de no advertir la actualización alguna otra causal de improcedencia que impida el estudio del fondo del asunto, se aboca al estudio de los conceptos de impugnación planteados por la actora en su demanda. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia que se aplica por analogía y que fue sustentada por el otrora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del 16º Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente. Reclamación. Cuando el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso relativo, modifica o revoca la sentencia recurrida, debe estudiar los conceptos de impugnación no analizados por el acuo. Al no advertir la actualización de alguna otra causal de improcedencia que impida el análisis del fondo del asunto, este tribunal en pleno se aboca al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora en su demanda. Ahora bien, básicamente, el actor en sus conceptos de impugnación formulados en la demanda argumenta que le causa agravio el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización expedida por la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, dado que permite que se haga uso y aprovechamiento de parte de la superficie del muro que abarca la colindancia oriente con una línea de longitud correspondiente a 6.35 metros y que resulta ser propiedad de la parte demandante. Pues bien, las anteriores manifestaciones a juicio de este tribunal en pleno resultan infundadas para declarar la nulidad de acto impugnado, ya que adversamente a lo alegado por la actora del propio permiso de construcción, visible a foja 91 del expediente principal, claramente se advierte que una de las restricciones y observaciones que debió acatar el permisionario al momento de llevar a cabo la construcción era no construir fuera de los límites de su propiedad, ni colocar vanos hacia la colindancia. De ahí que resulta incorrecto que la licencia, permiso o autorización expedida por la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato permite que se haga uso y aprovechamiento de parte de la superficie del muro que abarca la colindancia oriente de la propiedad de la demandante. Por las consideraciones señaladas, lo procedente es declarar la validez del acto impugnado, el permiso de construcción otorgado, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 300, fracción primera del Código ya aludido. Por lo que respecta a las acciones ejercitadas por la parte actora, consistentes en la nulidad del acto controvertido y el retiro de la placa metálica que se incrustó en el muro propiedad de la demandante, es evidente que al no acreditarse la acción principal de nulidad, no ha lugar a adoptar medida alguna para su pleno restablecimiento, ni la condena a la autoridad demandada. En mérito de lo expuesto y fundado, se deja insubsistente la resolución de fecha 28 de junio del 2017, emitida por ese tribunal en pleno, y se revoca la sentencia del 10 de febrero del 2016, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala, en el proceso administrativo 976 del 2015, y se declara la validez del acto impugnado, no habiendo lugar al reconocimiento del derecho de la parte actora. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrados. Ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 111/16. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de las ponencias y al haber sido retirado el TOCA listado como 14º punto del orden del día, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 15º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Saludo con aprecio a las compañeras magistradas, señores magistrados, señor secretario general. El TOCA corresponde al número 91/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de tránsito y policía vial del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 17 de enero de 2018, dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso número 1399, diagonal segunda sala, diagonal
17. Previo al estudio de los agravios, es prudente precisar los antecedentes del asunto. El 13 de julio de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción. El proceso fue turnado a la segunda sala y el día 17 de enero de 2018 se decretó la nulidad total de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia mencionada. Los agravios, donde el recurrente sostiene que la ACUO dejó de observar de manera integral el contenido de los artículos 50, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, a criterio de esta ponencia, son infundados en virtud de lo siguiente. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Inciso B, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Inciso C, que es cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal en cumplimiento a un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. 1. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido, o 2. Demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante la autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución conforme al artículo 52. Sin embargo, el cómputo de los intereses se realizará a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de autoridad. Por lo tanto, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Sin embargo, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución judicial. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero, que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato, en su segundo párrafo. Pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de fecha 17 de enero de 2018. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 91/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informando a este Pleno que el día de hoy no hay asuntos generales que tratar. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 17 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, siendo las 10:34 del día de su fecha. Gracias por su asistencia y participación.
Señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día.